és el responsable de Glea, un dels obradors i projectes pioners en el món de la pastisseria murciana. Bravo va començar l'obrador del seu avi, Paco Máiquez, on va aprendre el valor de la tradició. Ha treballat amb els xefs pastissers més importants del país, amb Carles Mampel, a la pastisseria Bobó, amb Josep Maria Rodríguez, a la pastisseria, o amb Rafa Delgado, Alquímia, el restaurant premiat amb una estrella Michelin. A més, com hem dit fa uns moments, és un dels ambaixadors de la marca Calabó i col·laborador de les revistes de pastisseria Dulcipàs i So Good. La proposta d'aquest jove talent l'emmarca dins de la pastisseria internacional d'avantguarda i busca un punt d'equilibri entre el caràcter diferenciat i innovador del seu ampli repertori de productes y la capacidad de jugar amb els sabors. Pues ahora sí llega el momento de adentrarnos en el particular mundo de sabores de la pastelería de Abel Bravo. La receta de la que gozaremos en unos momentos es un pastel 100% de vainilla. Aprofiteu i gaudiu d'aquestes postres. Cuando quiera, chef. Yo en este caso he traído una tarta de vainilla, que la idea sería un poquito tener un hilo conductor de un aroma o de un sabor, que en este caso sería la vainilla, y luego a partir de ese hilo conductor jugar con texturas y con una base grasa, ¿vale? Que sería en este caso nata, lácteo, ¿vale? Ese sería un poco el concepto del pastel. Bueno, comenzaríamos con una... En principio también tengo que decir una cosa, he cambiado un poquito la receta, no será exactamente igual estéticamente, pero el sabor, bueno, casi es lo mismo, ¿eh? Pasa que como vamos tan rápido los pasteleros, al final la receta la pasé, pero ha pasado un poco de tiempo y he inventado algo diferente, ¿vale? Entonces, bueno, os explico un poquito. Vale, arrancaríamos con una sablé, que sería una tartaleta, ¿vale? Os la enseño. Ya cocida. Simplemente es una galleta que llevaría azúcar, huevo... ¿Se podéis ver? ¿Vale? ¿Se ve, no? Llevaría azúcar, huevo, harina, por supuesto, mantequilla, ¿vale? Es súper sencillo, sería simplemente mezclar todos los ingredientes en un perol, en una máquina así como esta, mezclar todos los ingredientes, que se mezcle bien, cuando se integren todos los ingredientes, añadir el huevo y por último la última cantidad de harina, ¿vale? Una masa homogénea, lo que hago es que lo estiro bien en una máquina, en una laminadora, lo dejo una masa súper fina, os la enseño. Esta es la masa cruda, ¿vale? Dejo un grosor de unos 0,3-0,4 milímetros. Vale, y aquí lo que haría sería cortar con una regla. Corto con una regla a la medida del aro, si os fijáis, o del silpad, mejor dicho. ¿Veis? Corto una línea, una banda. Esto se podría hacer con un aro normal y simplemente cortar, troquelando la sablé, la galleta, troquelándola, poniéndola en el aro y ir empujando. Simplemente es una técnica diferente, ¿eh? No, ni mejor ni peor, diferente. Cada uno lo puede hacer como quiera, ¿eh? Lo bonito de la pastelería al final es un poco esa libertad a la hora de trabajar como tú quieras y luego lo más bonito para mí es ofrecerle al cliente lo que tú quieres. Somos artesanos 100%, o sea, somos libres. Al final, que te lo compren o no, creo que depende un poco de ti mismo, ¿vale? De cómo lo vendas, de cómo lo ofrezcas. Vale, en este caso, vale, corto aquí a la medida. Os voy a hacer un poquito la muestra de cómo la forro, de cómo forro el molde. Ahora mismo lo tengo congelado, pero si os fijáis, como lleva tanta grasa, al final, en un poco de tiempo que está aquí, ya es flexible, ¿lo veis? Vale, cierro aquí la tartaleta. Y luego sería hacer la base, ¿vale? Yo tengo también un molde a medida, aquí, perdón. Vale, muy sencillo, ¿eh? Y lo chulo de esto es que también, como es congelable la masa cruda, se puede tener congelada y es súper fácil de montar, ¿vale?
También es interesante en la pastelería tener productos crudos congelados y así ir más rápido, ¿no? A la hora de producir, ¿vale? Esa sería la sablé, la galleta. Ahora simplemente sería meterla al horno y cocerla. Yo la cuezo a 150 durante unos 25 minutos. La idea sería que se deshidrate, ¿vale? Que se quede crujiente, que quede una galleta bien caramelizada, ¿vale? En principio el color parece excesivo, parece que está quemada, ¿no? Un poco pasada. Es lo que busco, ¿eh? Busco un color muy fuerte, que se caramelice la mantequilla, el azúcar y que tenga un sabor muy potente, ¿vale? Es la idea. Bien, una vez hecho esto, lo metería al horno, ¿eh? Ya lo quito. Bien, ahora, el siguiente paso sería un bizcocho. Un bizcocho de almendra, a base de almendra. Lleva igual huevo, azúcar invertido, almendra, harina, ¿vale? Y en este caso le he puesto vainilla también, ¿vale? Lo que decía, ¿no? Sigo un poco con el hilo conductor, que sería la vainilla, y vamos jugando con texturas. Tenemos una base crujiente, tenemos un bizcocho que al final es un bizcocho súper tierno, si podéis verlo. Muy ligero de cocción, ¿vale? Y súper sencillo de hacer. Es simplemente todos los ingredientes juntos con un turmix y luego al final lo que te da, digamos, el nivel o marcar la diferencia es el cuidado que le ponga a las cosas. La elaboración es súper sencilla, pero luego la cocción tiene que ser exacta, ¿vale? Si se pasa este bizcocho no vale. Si se queda crudo, no vale. O sea, tiene que ser una cocción muy exacta, ¿vale? Entonces, bueno, son 7 minutos, en mi horno son 7 minutos con tiro cerrado, sin aire, y a 180, 185, ¿vale? Pues la idea sería eso, un bizcocho súper tierno, casi poco cocido, ¿eh? Lo coloco en el centro. Al final, cuando probéis la tarta, veréis que lo bonito es eso, encontrar las texturas, y aunque sea todo un sabor igual, lo divertido en boca es eso, que tenga varias texturas y que sea complejo, ¿vale? Que sea complejo pero que se entienda, que tampoco sea una cosa... Al final es vainilla, ¿eh? Vainilla y básicamente nata. Bien, lo coloco en el centro y ahora voy a hacer un caramelo que lo pondré por todo el borde, ¿vale? Ya voy a trabajar un poquito, ¿eh? Ahora sí. ¿Tengo todo hecho? No. Bien, entonces, un caramelo, un toce. Por aquí. Vale, ¿te puedes poner en el micro la nata con el... ¿Está metida? Vale, sí. Métele 2 minutos. Bien, tengo por una parte azúcar. Por otra parte tengo nata, vainilla y un poquito de gelatina. Que la tengo en el micro, la voy a calentar, la voy a infusionar, ¿vale? La nata se va a calentar y básicamente como un té. Cuando se hace un té, ¿vale? Se concentran los sabores, empieza a evaporar el agua y yo lo cierro con un fil y ese aroma se atrapa, ¿vale? Es simplemente una infusión, ¿vale? La nata, la vainilla y la gelatina. La gelatina se la pongo porque a la hora del corte, que el tofe, que el caramelo, me aguante bien el corte. Si no quedaría muy blando y bueno, será otra opción, ¿eh? Pero en este caso no quiero eso. Quiero que sea un corte limpio y que en boca sea fundente, ¿vale? Entonces, como he dicho, ¿esto sabes cómo va al final? La tecnología... Yo ahí, ¿sí, no? ¿On? ¿Sí? Vale. ¿Y de potencia? ¿Ruleta? Vale, bien. Bien, entonces tenemos el azúcar, ¿vale? Que sería el caramelo, la mantequilla y el líquido. Lo que voy a hacer va a ser caramelizar el azúcar, un caramelo fuerte. Me gusta que cuando se hace un caramelo, que sea un caramelo potente, ¿vale? Que tenga sabor, porque al final, ¿qué pasa? Que si tú te comes solo el caramelo, quizás te parezca un poco amargo o un poco excesivo de dulzor, pero si lo acompañas de más texturas, al final el equilibrio, ¿vale? Hay que buscarlo de esa forma, ¿no? Hacer un caramelo bien potente, que se note, ¿vale? Que lleve poquito, pero que se encuentre. ¿Vale? Esto lo caliento ya. Voy poniendo azúcar. La idea sería ir poco a poco caramelizándolo. Si lo echamos de golpe, no se podría porque haces una masa de azúcar que funde la parte de abajo, pero la parte de arriba no llega y al final se te quema por un lado y por otro no se te funde. Entonces un poquito, poco a poco, que vaya haciendo caramelo
y poco a poco iré añadiendo el azúcar. Casi sin moverlo, al principio. ¿Vale? Luego tengo por aquí la parte de la mantequilla, que en este caso he cogido mantequilla normal, de buena calidad, por supuesto. Una mantequilla normal y otra mantequilla, que es la amarilla que veis, si se aprecia un poco por aquí, que es una mantequilla clarificada, que lleva un tratamiento como una especie de cocción para perder agua. Y eso simplemente se puede hacer con mantequilla normal, pero bueno, a mí me gusta utilizar esa mantequilla en un porcentaje pequeño, porque igualmente a la hora del corte de la tarta nos va a permitir que el toce sea más... a la hora de que esté frío, de que cristalice, de que la tarta se corte fría, se va a aguantar mejor el corte, ¿vale? Un poco por estética, ¿eh? No es tan importante, ¿eh? Vale, un poquito más. Bien, está todo pesado, ¿eh? No lo estoy poniendo a ojo. Otra cosa importante de la pastelería es que si no pesas, no salen las cosas, ¿eh? Bien, va fundiendo poco a poco. Le bajo un poquito el fuego, que no se queme. ¿Me quieres tú tirarle azúcar poco a poco, por aquí? Vale, me va echando azúcar. Bien. Vale, un segundito. Claro, si os fijáis, va fundiendo poco a poco. Lo que os decía también de la materia prima, al final suena tópico, pero si no utilizas materia prima buena, el resultado posiblemente no sea bueno, ¿vale? Se pueden hacer cosas bien hechas con materia prima mediana, pero yo para mí, es un poquito más, mi concepto de la pastelería y de la gastronomía es eso, es intentar utilizar todos los ingredientes de máxima calidad, ¿vale? Al final es lo que me divierte, es lo que quiero que hay que hacer y el precio, yo tengo pastelería, tengo negocio, se entiende que, bueno, hay que llevar un poco de cuidado con ese aspecto, ¿no? Pero se entiende que si tú haces un escandallo, un margen y sale bien, ¿por qué no? ¿Vale? Voy a subir un poquito. Bien, un poquito más. ¿Tengo la rata ya? Vale. ¿Está caliente? Vale, tiene que estar bien fundido. Que no quede ningún cristal sin fundir. Vale, que tengo la nata ya caliente. ¿Sí? He echado todo y ya acabó. Sí. Vale, o sea, mucho. Bien. Vale, la idea sería tener la nata caliente porque al final esto está a 160 grados, está súper caliente. Si pongo la nata fría, el cambio de temperatura, el choque térmico, me va a saltar, ¿eh? Entonces, bueno, simplemente por un poco de precaución, se calienta bien la nata. Y luego lo que os decía, también nos sirve de infusión, ¿vale? Para la vainilla. Utilizo vainilla Madagascar en casi todo lo que hago, pero luego os diré la siguiente receta. El cremoso de vainilla lleva un poquito de vainilla Tahití, ¿vale? Que es simplemente otro tipo de vainilla. Y el concepto de poner otro tipo de vainilla sería para que no se encontrase solo un aroma, ¿vale? Para tener un poquito más de complejidad. La vainilla Madagascar sería un poco la vainilla industrial. Bueno, industrial, el sabor reconocible de la vainilla. Y la Tahití te saca un poco de lo normal. Entonces, bueno, es un poco divertido en ese aspecto, ¿vale? Bien, este color me gusta, ya tiene un color potente, ya está todo el azúcar caramelizado, ¿vale? Todo fundido. En este momento, vale, ¿metes tú la mantequilla? Ella pone la mantequilla fría, ¿vale? Sin miedo, toda, sí. Vale, aquí desglaso bien el caramelo, ¿vale? Se funde bien toda la mantequilla, se junta bien con el caramelo y cuando tenga bien mezclado, le añado la nata poco a poco. Subir un poquito. Vale, aquí simplemente lo que estoy haciendo es fundir la mantequilla con el caramelo. Vale, y en este momento ya le puedes poner un poquito de nata. Un poquito. Lleva la vainilla ahí a tope. Ay, muy bien. Tranquila. Ahora, con una lengua lo recojo al final. Bien, voy añadiendo poco a poco. Otra más. Un
poquito más. Un poquito más. Ya huele, ¿no? ¿Llega? El aroma este yo creo que es lo máximo, ¿eh? En pastelería, el caramelo. Vale. Yo tengo un sistema de extracción en la pastelería que da justo a la puerta de la entrada. Y cuando cuezo tofe, cuando cuezo bollería, mantequilla, o sea, tiene un aroma increíble. Y se nota, ¿eh? La gente entra con ganas. ¿Sí? Todo, vuélcalo. ¿Lo he cambiado? Vale, ya está. Vale. Ya lo tengo cocido. Bien, ya tengo toda, ahí déjala ahí y ahora le meto la vainilla. Aquí simplemente sería dar un hervor solo para fundir todo. Ya está cocido, ¿eh? El tofe. Bien, ya lo tenemos. ¿Va a apagarlo? Ah, vale, está, tío. Saqué la ruleta. Bien, pues ya tengo el tofe. Ahora lo que haría sería meterle floresal, ¿vale? Si lo puedes, ya lo puedes tirar si quieres. Ya está, lo tengo ya. Sí. Bien, ahora lo que le pongo es floresal porque al final no deja de ser una grasa. Lleva mantequilla, lleva nata y muy dulce. Entonces la sal lo que nos hace es que nos limpia el paladar, ¿vale? Salivamos, es mucho más fundente todo y es mucho más agradable de comer. No es tan pesado, ¿vale? La sensación en boca es mucho más ligera, ¿vale? Y más sabroso. Ayuda muchísimo, ¿eh? Bien, entonces una vez tengo el tofe, yo lo estiro bien en una bandeja, lo enfrío y al final queda esta textura. Una textura, ahora lo escudillo y lo vais a ver mejor. Queda una textura como un cremoso, ¿vale? Ya ha gelificado la gelatina también que lleva, ha cristalizado la mantequilla y bueno, queda... Hace frío aquí, ¿eh? Hace frío y está un poquito duro. Pero bueno, esta temperatura ambiente sería un poco... Pues eso, como una crema, ¿vale? Vale, la idea sería, si se ve bien ahí el plano, sería un poco meter en el borde que queda del bizcocho, meter el caramelo, ¿vale? Meter el tofe. Ahí. Mira, si quieres coger las bolitas estas... me caigo aquí. Las bolitas. Y le vas poniendo las bolitas tú por aquí, ¿vale? Por el tofe. Bien. El tofe lo podría escudillar por toda la tartaleta, pero creo que es más interesante el que cuando muerdas la tarta, que encuentres el tofe en una parte, ¿vale? Es como una sorpresa. Eso es una cosa que también envidio un poco de la pastelería de restaurante. Ese tipo de... Lógicamente, claro, nosotros vendemos piezas. No es lo mismo que te pongan un plato y que te digan come de aquí, come de aquí. Tienen varios elementos que puedes pillar, ¿no? Y en la pastelería estamos un poquito atrapados en ese formato que te corte y todo en bloque, digamos, ¿no? Y de esta forma, pues yo creo que busca un poquito esa idea, ¿vale? Encontrar algo sorpresivo, algo que te sorprenda, ¿no? Y que no sea todo plano, ¿vale? Es el concepto, ¿eh? Tampoco... Bien, ahora lo que estoy haciendo es, aunque somos artesanos, de vez en cuando la industria nos da cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, este producto me encanta, que es unas perlitas como de un crujiente, ¿vale? Que va bañado en un chocolate con leche y caramelo y un poquito de sal. Y va muy bien con el tofe, ¿vale? Entonces, bueno, para añadir un poquito de textura también, pues bueno, se lo pongo, ¿vale? Aunque yo casi que lo hago todo, pero bueno, de vez en cuando ya digo que hay cosas interesantes en el mercado y bueno, pues se puede utilizar. Bien. Mira, sácate el pelo con la pala del mascarpone. Bien, ahora voy a alisar la tarta, la voy a rellenar con una crema de vainilla, que va a ser una crema, lo más parecido a una crema pastelera, que es una crema inglesa. La diferencia es que la crema inglesa no suele llevar maicena, ¿vale? No suele llevar el almidón. Entonces, bueno, la he cocido a 85 grados, la he pasteurizado y ahora la he enfriado, lleva un poquito de gelatina, lleva por supuesto vainilla, lleva la vainilla Tahití y la vainilla Madagascar, las dos vainillas, que al final lo que decía un poco era en boca es complejo, es divertido, ¿vale? No es siempre el mismo sabor, el mismo aroma. Y bueno, la he enfriado y la he mezclado con una parte de mascarpone, de queso mascarpone, ¿vale? Y ahora simplemente bien fría
La voy a montar con una pala, ¿vale? ¿Se ve bien aquí? Sí. ¿Vale? La voy a montar bien, que tenga un poquito de aire, que tenga una textura más ligera. Si pusiera la crema solo, quedaría una crema mucho más untuosa, más pesada al final en boca, ¿vale? El mascarpone nos ayuda a seguir un poquito con el sabor lácteo y a darle suavidad y esponjosidad en boca. Al final yo creo que la clave, aparte de todo, de hacer la elaboración bien y todo, ingredientes, ya he dicho, de primera calidad, para mí es básico las texturas. Las texturas son súper importantes, ¿vale? Que algo crujiente sea crujiente, que algo esponjoso sea esponjoso, que algo ligero sea ligero, ¿vale? Yo creo que es lo que marca un poco la diferencia, de probar algo bueno o algo top. Bien, le incorporo un poquito de aire, como he dicho, monto un poquito la crema, bien fría, ¿eh? Bien, paletina por aquí, una manga. ¿Me puedes mirar el glaseador cómo va? Si va moviendo. ¿Está caliente? Bien, y me lo puedes mirar aquí, a ver cómo va. ¿Se mueve todo? ¿Se mueve? ¿Sí? Vale. Bien. Lo tengo casi. Bien, se podría también montar con varilla, ¿eh? Pero bueno, yo con pala voy más seguro. Con varilla se puede llegar a cortar más fácilmente. Vale. Aquí, ¿vale? Bien, pues la crema mascarpone montada. Me llevo, sí, bien. ¿Me la puedo quitar así? Ahí. Vale. Pues si os fijáis, ya tiene una textura mucho más esponjosa, ¿vale? ¿Lo veis? Que se queda ahí. ¿Aguanta? Y aquí el aroma de vainilla es wow, increíble, ¿eh? Lo bueno es que todo lo que estoy diciendo ahora lo vais a probar, ¿eh? O sea que no si miento en algo. El aroma aquí es... Vale, ¿me tienes la manga tú? No sé si por ahí alguna jarra o algo. Nah, igual. Lo dejo aquí por si acaso me falta, ¿vale? Si quieres puedes tirar el tofe, ¿eh? Sí, lo puedes tirar. Sí, sí. Puedo guardar, lo que quiera. Bien, crema de vainilla. Vale. Tijeras, aquí. Vale, pongo crema de vainilla en el centro de la tarta. Que sobre crema. ¿Me puede dar un bol por aquí? Sí, vale. Bien, lo que hago es que siempre estiro de dentro para afuera. ¿Vale? Le quito el exceso y aquí limpio. Bien, aquí lo que he hecho para poder hacer este movimiento es pasar por un... Cuando tengo la tartaleta cocida, la galleta cocida, le he pasado por un colador, por un cedazo, un tamiz, ¿vale? Y eso me permite que quede recto, porque al final la sable queda un poquito, siempre queda algún borde, ¿no? Y esa forma de pasarla, lo que hace es que te deja la parte superior lisa y te permite dejar la tarta bien terminada, ¿vale? Al final un poquito estética, ¿eh? Yo creo que se tiene que cuidar el detalle del sabor, de la degustación, y también creo que va un poco junto con la estética, ¿eh? ¿De qué sirve que veas un pastel bonito y que luego cuando lo comas digas, joder,
Es más bonito que, bueno, creo que tiene que ir un poco de la mano, ¿eh? Va, limpio aquí. Bien. Vale, una tercera. Monto 3 porque, bueno, por seguridad pues, se rompe alguna. Y aparte que, bueno, si falta algo para probar, ya tenemos 3 más, ¿vale? Bien. Igual, del centro para afuera. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Tenemos un elemento crujiente, ¿vale? Que es la galleta. Un elemento tierno y sólido a la misma vez, que sería el bizcocho. Luego también le he aportado un poquito de crujiente con las perlitas de caramelo. Luego tenemos otro elemento que sería graso, fundente, untuoso, ¿vale? Y ahora le hemos añadido la crema montada, ¿vale? Que sería un poco, bueno, pues cremoso, esponjoso, ¿vale? Vamos jugando con textura. Pero al final siempre es el mismo aroma, que es la vainilla, que es lo que decía antes, ¿no? El hilo conductor de todo, que al cliente, yo me divierto con esto porque me encanta y el cliente al final lo reconoce. No le estoy metiendo historia rara. Le estoy metiendo un sabor que va a ser divertido, pero al mismo tiempo va a decir, coño, lo he probado antes, ¿vale? Esa es la idea, ¿eh? ¿Lo pasas al congelador? Si se puede... abatidor, creo que... Enchúfalo, sí, si puede enchufarlo, sí, lo deja ahí. Bien, vale, faltaría la última parte, ¿vale? De la receta, que sería la mousse de nata. Una mousse muy sencilla de hacer, que sigo con las texturas. Aquí lo que añadimos es aire. Va a ser una mousse súper espumosa, muy esponjosa, muy ligera, muy poco azucarada, para también contrarrestar un poquito todo lo que lleva de azúcar. Y bueno, y la arranco. A ver, sería el cazo por aquí, sí. Bien, tenemos una parte de nata con la gelatina, ¿vale? Y vainilla y un poquito de azúcar. Lleva, no sé si un 10% de azúcar, un 5% de azúcar. Muy poco azúcar, ¿vale? Le ponemos gelatina porque, bueno, al final no deja de ser un postre que va a estar expuesto y a una temperatura relativa. Porque, claro, yo lo tengo en mi vitrina a 6 grados, 5, 6 grados, pero el cliente se lo lleva y a lo mejor está una hora fuera o llega a su casa y no... Entonces, bueno, para cubrir un poquito ese, o tener ese margen de error, nosotros siempre ponemos un poquito de gelatina, que la estructura del pastel siempre tenga firmeza, ¿vale? Esa sería la idea. Bien, entonces tengo la nata, el azúcar y la gelatina. Lo que haré será calentarla. Ya no entendemos, ¿eh? Ahí, vale. Vale. Bien, lo que haré será calentarla. ¿Te sacas, por favor, la nata montada? Ahí en la nevera hay un bol. La calentaré a 35 grados, un poquito más para fundir la gelatina, ¿vale? 40. Y luego la idea sería mezclarla a 35 con la nata montada, ¿eh? Y básicamente es nata con nata, pero bueno, la textura es mucho más ligera, ¿vale? Aquí solo lleva vainilla Madagascar, ¿vale? Aquí fundo bien la gelatina, levanto un poquito porque se me pasa la temperatura. La idea sería simplemente el calor justo para fundir la gelatina, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo pusiera la nata muy caliente, a esta nata montada, bajaría la mousse. La burbuja de la nata me la cargaría. Entonces tiene que ser una temperatura justo para que funda y justo para que me aguante la burbuja de la nata, ¿vale? Esa sería la idea. Entonces, bueno, ya lo tengo fundido. En principio... Bien. Esto estaría ya... Imagino que estará sobre 40. ¿Vale? Lo que he dicho, al final es un poquito la temperatura justa para fundir. Y ahora lo que haré será, si está un poquito caliente, la paso un momento al congelador
y en un minuto la tengo, ¿vale? Mira, pasa un poquito. ¿Me la pasas tú un momento ahí? Si puede ser... Sí, pásala un momento, un segundo ahí, sí. Sí, vale. Bueno, lo que os decía, nosotros los pasteleros hacemos cosas complejas, pero también es verdad que cuanto más complejo hagas la receta, la elaboración, al final menos tiempo nos queda y menos margen tenemos para todo, ¿no? Entonces buscamos un poquito últimamente hacer cosas bien hechas, pero entre comillas sencillas para nosotros, ¿vale? Y sobre todo lo que decía, cuidar el detalle. O sea, da igual que esto lo haga, sea sencillo, pero como no tenga el detalle de llevar el cuidado, de mirar la temperatura, de ser correcto, al final una receta que está bien hecha la puedes convertir en una chapucilla, ¿vale? Esto lo tengo ya, vale. Bien, voy a preparar ya para glasear. Tengo ya preparado todo los aros. Aquí. ¿Me pones tú un fil aquí en la mesa? ¿Sí? Voy a ponerme de aquí. De aquí para acá, ¿vale? Sí. Como 60 centímetros, ¿vale? Como si fuera una rejilla. La rejilla la tengo por aquí también, ¿no? ¿La rejilla? ¿Te suena? Sí, la tenía yo. Ah, está, verdad, está con la tarta. Sí, sí. Sí, sí. Vale. He metido la mezcla, ¿vale? Yo creo que casi que está ya. Tampoco cantidad. Al llevar la gelatina, gelifica súper rápido, ¿eh? Sí, ahí, sí. Mira, la inducción, ¿se la quieres quitar ya? Vale. Estoy preparando un poquito la mesa para glasear la tarta, que ahora veréis cómo lo hago. Dame una manga, por favor. Bien. Voy a mirar la temperatura. Yo creo que tenemos casi ya la temperatura perfecta. ¿Qué pasa? Si la pusiera más fría, si la pusiera, no sé, 30 grados, lo que tendría sería el efecto contrario. Me quedaría gelificada. La pondría y ¿qué pasa? Que la gelatina actuaría. Al meterle un líquido frío, la gelatina empieza a actuar y me gelifica la mousse. Y no podría ni trabajarla ni hacer nada, ¿vale? La idea sería dejarla justo en la temperatura, una temperatura final rondando entre 29 y 31 grados, ¿vale? Que te permita trabajar con la mousse, que todos los ingredientes estén ahí casi actuando, ¿vale? Y eso, y que esté todo correcto. Bien, la nata por aquí. Vale, yo tengo la nata montada. No montada del todo, la tengo semi montada. Ahora le daré... ¿La varilla está por ahí? ¿La puedo dar ahí? ¿No? Vale, mira, perdón. La cojo. Vale, utilizo este. Vale. La tenía montada. Entonces, bueno, voy a darle un varillazo simplemente para la parte que se haya decantado un poquito, ¿vale? El líquido que tenga la nata. Si se ha decantado un poquito, le doy un meneo. Pero básicamente sería eso, una nata semi montada. ¿Veis ahí? ¿Vale? No es montada del todo, ¿eh? Si la monto del todo, quedaría demasiado aire. No me permitiría dejar un molde liso, porque ahora veréis que va en un molde. Y lo segundo, que al moverla otra vez, porque hay que mezclarla, se me pasaría. Tengo un poco al límite, ¿no? Entonces la dejo un poquito más baja de montado. Y eso me permite trabajarla con más seguridad y quedará una mousse un poquito más líquida para que quede bien en el molde, ¿vale? Una lengua por aquí. Bien, vale. Mira, échame tú la ganache, ¿vale? Vale. Poco a poco. Vale, incorporo poco a poco, suave. Bien, un poquito más. Un poquito más. Vale, si os fijáis, es suave pero sin parar, ¿eh? Bien, recojo la vainilla, que es súper importante. Aunque el aroma ya lo lleva, ¿eh? Esta infusión la he hecho en frío. Como no puedo calentar la receta, la he hecho en frío, la tengo 24 horas en nevera y así el aroma la absorbe bien, ¿vale? Es diferente a calentarla, pero bueno, el resultado es súper parecido. Vale,
aquí. Esto también te puedes llevar. Vale, ahora acabo de mezclar, suave. Se gelifica un poquito. Bien, me lleno la manga. Y ahora los aros que tengo por ahí, tenía una lata con... Ahí, vale. Bien, ahora dosificaré 100 gramos por molde, ¿vale? Aquí tengo... Ya está. Sí. Ya, haré uno y... Pues ya lo tengo hecho y congelado, ¿vale? Haré uno para que lo veáis. Simplemente es un molde de acero que le he puesto una cinta de acetato, un PVC, ¿vale? Para que no se pegue. Y aquí en la lata tengo también otro PVC, ¿vale? Porque será la inversa. O sea, la parte de abajo será la parte de arriba. Así se quedará súper lisa, ¿vale? Ahora veréis el final cómo lo hago y entenderéis un poquito mejor el porqué. Bueno, aquí simplemente sería dosificar, no lo voy a pesar lógicamente, pero serían 100 gramos aproximadamente. Aquí picaría un poquito. Que quede liso, ¿vale? Vale, ya está. Esta sería la parte de abajo y la parte perdón, esta sería la parte de abajo y la parte de abajo sería la de arriba, ¿vale? Congelo. Voy a preparar el glaseado, ya lo hago todo el tirón. Sí, para afuera. Bien, la segunda parte, ¿vale? La segunda parte de la mousse sería congelado. Déjala si quieres fuera, ¿eh? No puedes dejar fuera. Sí. ¿Vale? El pastel congelado. Bien. Y por otra parte tendría el glaseado, que no deja de ser un jarabe, agua, azúcar, glucosa, más chocolate, leche condensada y un poquito de colorante blanco para seguir un poco con la estética del color de la tarta. Y le he puesto vainilla, lógicamente, ¿vale? Para no irnos mucho del tema. Bien, el glaseado normalmente lo tenemos hecho y aguanta bastante, ¿eh? Al llevar una concentración de azúcar alta, un segundo que me levanto, al llevar una concentración de azúcar alta, nos podemos mantenerlo bastante tiempo, mes y medio, y solemos tenerlo en nevera y conforme pues, vamos decorando el pastel, vamos sacando la cantidad necesaria para decorarlo, ¿vale? Es simplemente a nivel, más que nada, estético, ¿vale? Es para darle un poco de brillo a la tarta. La tarta está hecha, ¿vale? No haría falta más, pero bueno, sí que es verdad que con esta capa súper brillante, el aspecto visual es súper bonito, ¿vale? Y a la hora de tenerlo en vitrina, dura más tiempo, es más brillante, bueno. Al final lo que decía al principio, ¿no? Que la estética yo creo que va muy de la mano del sabor. Bien, esto lo tengo fundido, lo tengo caliente, aproximadamente lo tendré a 35 grados. Un poquito más alto. Mira, sácate la sable, ¿vale? Bien, la idea sería tenerlo bien fluido, ¿vale? Yo le he puesto la Thermomix. Se puede hacer con un Turmix, igual. Y que no tenga aire, muy importante, ¿eh? Que quede una capa muy lisa, muy fina y sin aire. Vale, voy a pillar... voy a hacer una cosa. Como necesito la lata, me cojo esto, lo paso ya aquí ahora. Vale, lo voy a poner ya la peana para... Sería para allá para vender. Sí, esto fuera. Dime. Espera un segundillo. Vamos a ver, me centre. Necesito la paletina grande. ¿La tengo ahí? Vale, la paletina grande y esta. Ya está. Bien, y la lata, la del horno, ¿vale? La ponemos aquí. Cuidado que estará caliente. ¿Sabes? La del horno. Eso, ahí. Bien. Le doy un poquito de margen al glaseado que está un pelín caliente. Preparo algo primero. Y así se va enfriando un poquito. Está un pelín caliente, ¿eh? Claro, lo mismo de antes, ¿no? Si pones el glaseado muy caliente, funde la mousse.
Si la tarta no está congelada, igualmente tiene que estar congelada a menos 18 y el glaseado, eso, 35, 38 máximo. Depende también del glaseado, ¿eh? Bien, esta es la lata caliente, ¿no? Sí. Vale, voy a poner así. Bien. Dulce de leche por aquí. Tijeras. Vale. Aquí tengo un poquito de caramelo para pegar la tarta. Simplemente para pegarla, que no se mueva. Pongo en el centro. Pongo la sablé. Siempre decoro, para mí, esa sería la parte del cliente. ¿Vale? Para todos los errores que yo vea, todos los fallos, lo estoy viendo y eso es lo que va a ir para el cliente. Fallo, a ver, algún detalle y tal, pues bueno, mejor detrás, ¿vale? Bien, la pego bien. ¿Qué me queda de tiempo? Vamos. ¿10? O sea, ¿degustan ya o...? ¿Sí? ¿Un poquito más? Vale. Que tengo hambre yo. Vale. Bien. Sí, ¿claseo ya? Vale. Vale, ya. Tengo una plancha caliente, ahora explicaré por qué. La rejilla. Sí. Normalmente yo en mi pastelería pongo una lata, una llanda, y recojo el glaseado. Aquí, bueno, para ir más rápido lo... Sí, todo, sí. Bien. Ahora, ves tú con dos, voy yo con uno, ¿vale? En principio la parte lisa es la que va aquí. Sí. Vale, aquí tengo la mousse ya montada. O sea, ya congelada, mejor dicho. ¿Vale? Hago un poquito de hielo. Vale, paso un poquito por el borde. Que caiga bien la mousse. Perdón, el glaseado. Vale, gracias. Lo malo de los viajes estos es que la congelación es difícil. Ya he cogido un pelín de hielo, un pelín de escarcha, de condensación. Pero bueno, tampoco... No va a ser la excusa, ¿eh? Bien, simplemente le estoy pasando el borde porque al ser un ángulo recto, el glaseado le va a costar que caiga y de esta forma le ayuda a que resbale. Bien, le quito un poquito la piel que ha hecho aquí, rompiéndolo. Bien, y ahora simplemente dejar caer, alisar, alisar, alisar. Vale, esto fuera, aquí. Bien, ahora lo mejor sería darle un golpe de frío. No hace falta. Bien, voy a poner aquí. Vale, tengo una plancha caliente. Pasa, con el frío que hace ya no está caliente. La tenía a 50 grados aproximadamente. Vale, pincho la mousse. Me ayudo con una paletina de codo. Y simplemente aquí es pulir, ¿vale? Los fallos. La parte de abajo, ¿vale? Que se quede bien recta. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo es fundiendo la mousse. Falta un poquito de calor a la plancha. Bien, y ya colocarlo justo en el centro. Aquí haremos lo mismo. Fundo aquí. ¿Cómo? Me han dicho que no. Le he preguntado. Bien. En el centro. Sigo igual. Bien. Esto
fuera. Ah, por aquí. Vale. Muy bien, vale, la tarta ya estaría terminada. Lo que pasa que ahora, bueno, le daré una pequeña decoración, ¿vale? Creo que divertida. Por lo menos en la intención. Sí, fuera. Vale, hemos hecho una decoración de chocolate, con chocolate blanco. Ahora os explico cómo lo he hecho. Mira, si quieres puedes tirar todo, ¿vale? La rejilla por ahí. Esto cabe aquí. Bien, lo que decía, el glaseado yo lo recupero en la pastelería, aquí no. Por tema de tiempo, es más fácil así. Ya tengo la mesa limpia. Bien, entonces, bueno, os explico un poquito la decoración, cómo la he hecho. ¿Me puedes limpiar la paletina, por favor? Bien, el chocolate, nosotros lo trabajamos con un método que se llama atemperar, y es simplemente enfriar el chocolate, estando fundido, enfriarlo rápidamente en la mesa para conseguir una cristalización mucho más rápida y más duradera, ¿vale? El chocolate, sin ese tratamiento, fundiéndolo y trabajándolo, sería imposible hacer figuras y hacer plaquitas y decoraciones, ¿vale? Entonces, bueno, ese paso ya lo tenemos asimilado los pasteleros y lo hacemos siempre, ¿no? Los chocolateros. Entonces, bueno, sería eso, ¿no? Echar el chocolate a la mesa, bien caliente, 45 grados en este caso, que es chocolate blanco, estirar rápido, enfriarlo bien y empezar a cristalizar el chocolate, ¿vale? Yo lo que he hecho es, he hecho el proceso, lo he estirado en una placa, en una lata, ¿vale? En una plancha, con la paletina muy fino, ¿vale? Súper fino, hablamos de 2 milímetros máximo, y con un troquel que me he hecho, ¿vale? He puesto 100% vainilla, que es el nombre de la tarta, y he puesto 2 vainas de vainilla, ¿vale? 2 dibujos, ¿sabéis la vainilla, no? La vaina, ¿vale? Y simplemente lo he puesto aquí, en el chocolate, cuando ha cristalizado ya, que puedes trabajarlo, que está medio blando, medio duro, ¿vale? Tarda poco, tarda un minuto. Lo he troquelado con un punzón, ¿vale? Y al final me ha quedado de esta forma, ¿vale? Lo que he hecho es pintarlo con chocolate blanco y un poquito de colorante blanco para seguir un poco con el color. Y luego le he puesto una plaquita de chocolate negro debajo para que parezca la vaina negra, ¿vale? Que es el color natural de la vainilla. Y por último le he tirado un poquito de pintura negra para simular un poquito las pintas de la pulpa de la vainilla, ¿vale? Entonces, paletina de codo pequeña, ¿la tengo por ahí? ¿Puede ser? ¿Sí? Ah, vale, sí, vale. Dame por favor un aro solo, un aro de los que te has llevado, que están por aquí, sí, eso sí. Bien, aquí lo que haré será levantarla con un poquito de dulce de leche de caramelo para que quede superpuesta la tarta y quede más bonita, más elegante. Y además así conseguimos que no, como la tarta está fría, si pongo el chocolate encima va a condensar, va a hacer humedad. De esta forma también lo protejo un poco, ¿vale? Vale. Caramelo. La pongo al revés. Vale, aquí le pongo lo que he hecho, un poquito de dulce de caramelo. Está frío. Bien. Simplemente para pegarla en la tarta, ¿eh? Ahí. Bien, otra vez. Lo coloco aquí. Bien, y la última. Bueno, en principio ya lo tenemos todo.
Ahora falta eso, probarlo y que digáis, ¿no? La idea de este pastel, en principio, sería para comerlo con la mano, ¿eh? Se puede comer con la mano. De hecho, para mí es la forma de comerlo, con la mano. Es sólido y lo puedes coger, es fácil de morder. La cuchara al final ni te da ni tiene sentido. Pero bueno, cada uno... Muy bien. Bien, vamos pasando esto y... Vale, vamos.